Omar Alemán, bienvenido al foro de Trasciende 2020. Qué gusto que estés con nosotros. Qué bueno estar aquí, es un privilegio para mí el estar aquí, especialmente cuando pude ser partícipe de lo que el señor Vidal tuvo que decir. Le digo a todos ustedes que él es un gigante. Lo que él tuvo para nosotros fue una cosa tan vital, tan básica y a la misma vez tan importante. Así que es un privilegio el estar con ustedes y quisiera rápidamente hacer un bosquejo de mi vida. Pero en vez de mi vida, mi existencia no comenzó con la vida, sino comenzó con la muerte. Y digo eso porque cuando se habla de una cuestión de vida o muerte, ponemos la vida antes. En el caso mío fue al revés. La primera parte, la primera mitad de mi vida fue primordialmente involucrada con la muerte. Yo lidié con la muerte en muchas ocasiones. Y no solo eso, cuando yo salí del vientre de mi madre, como todos ustedes, salimos muertos en vida. Pensamos que salimos vivos, pero éramos muertos en vida. Por algo yo no estaba allí, pero me puedo imaginar que estaba llorando cuando salí del vientre de mi madre. Y la razón primordial sería de que mi madre y mi padre, los dos fueron o son pecadores, y por ende yo nací como un vástago de ellos. Pero desde muy niño yo tuve que enfrentar la muerte. Yo me recuerdo que a los 5 años en Cuba, mi padre murió. Y en esos tiempos el entierro se hacía en la casa. En la casa de mi abuelo se hizo el entierro. Y yo me recuerdo que igual que yo posiblemente salí del vientre de mi madre llorando, cuando yo vi el féretro, cuando vi el sarcófago, el ataúd, y dentro de él el cuerpo de mi padre inerte, que parecía de cera, lloré. Lloré simplemente por el dolor de haber perdido a mi padre a una edad tan joven. Dicho sea de paso, la memoria mía me lleva nada más a ese día. No tengo otro pensamiento de mi vida más allá de eso, así que mi existencia en realidad comienza con la muerte de mi padre, el velorio de mi padre, y fue mi primer recordatorio. Como 3 años después, mi abuela me llevó al cine un día, y nunca se me olvida ese día, a los 8 años más o menos, a ver una película y ella se fue. Y en la película resulta que hubo un intercambio de balas entre dos personajes y uno cae muerto. Y me di cuenta inmediatamente, o me llevó 3 años atrás, al padre mío en la caja. Y me di cuenta a los 8 años de edad que yo iba a terminar igual que el padre mío, que iba a terminar muerto, y empecé a llorar, igual que lloré cuando salí del vientre de mi madre, igual que lloré cuando vi a mi padre. Empecé a llorar en el cine y me sacaron. Mi abuela me consoló, pero ya poco a poco empezaron las pérdidas y las muertes en mi vida. A los 10 años, 2 años después, perdí a mi patria. Es interesante que el señor Vidal habla del globalismo y la patria. Yo perdí la patria mía a los 10 años. ¿Por qué? Porque me sacaron de Cuba. Me sacaron de Cuba sin yo saberlo, me engañaron. La madre mía era muy pobre, quiso venir a los Estados Unidos, sabía que yo no quería venir, sabía que los abuelos míos no querían que viniera, y en contra de mi voluntad me trajo para los Estados Unidos a los 10 años de edad, y perdí mi patria a los 10 años de edad, y ha sido hasta el día de hoy, hasta cierto punto, un conflicto entre ellos, porque a pesar de que llevo en este país 60 y pico de años, en realidad yo meramente, la cepa mía es cubana. Pero bueno, ya eso es hoja de cortar para otro día. Pero bueno, pasaron los años y tuve la oportunidad de ir a la escuela secundaria en Cayo Hueso, en Key West, Florida. Y me recuerdo el 29 de agosto de 1966, porque ese día fue cuando yo perdí mi juventud. Fue el día en que se cercenó mi juventud. Yo, único hijo, tenía que partir para la universidad el 30 de agosto de 1966, y sabía que ese día, el 29, iba a ser el último día de mi juventud, que ya lo que yacía frente de mí era lo que los adultos tienen que hacer, y en realidad yo no quería hacer.
Yo quería aferrarme a la juventud, pero sabía que era una guerra, una batalla perdida. Me fui para la universidad y así fue. Perdí la juventud, pero perdí más que eso. Porque 3 días después, al estar en la universidad y sentirme nostálgico, añoraba regresar a Cayo Hueso. Nunca había salido de la casa y yo no quería estar allí. Me sentía solas y llamé a mi madre y le dije, mira, voy a regresar. Y mi madre, que nunca se me olvida esto tampoco, me dio el tiro de gracia. Me dijo, tú puedes regresar a Cayo Hueso, pero no puedes regresar a esta casa, porque ya tú no tienes casa. ¿Ves? El padre tuyo ya para ese tiempo ya se había casado. Y me dice, tu padrastro fue al 4º grado, yo al 3º. Fuimos muy pobres. Tú tienes la oportunidad de ir a la universidad. Si tú quieres regresar aquí, te quedas en casa de los vecinos. Pero en mi casa no te vas a quedar porque la responsabilidad tuya es ir a la universidad. Igual que lloré durante esas otras ocasiones que le recalqué, ya se pueden imaginar cuando yo colgué el teléfono. El dolor inmenso de que tu propia madre, entre comillas, te está rechazando, aunque en realidad sabemos que no era así. Ella lo hacía por dinero. Pero cuando uno tiene 18 años, ¿qué va a pensar? Gracias a Dios pude terminar la universidad con un bachillerato y una maestría. Y entonces empecé a trabajar con la DEA. Y ahí fue donde yo perdí mi dirección y mi camino. ¿Por qué? Porque yo me he criado, después de oír al señor Vidal, yo me he criado como muchos de nosotros, católico, fui a la escuela católica en Cuba y en los Estados Unidos, de una familia muy recta. Y de buenas a primeras termino en la DEA, lidiando con informantes, con criminales, con otros agentes que a veces no hacían todo lo correcto. Y de buenas a primeras mi vida cambió. Cambió desde el punto de vista de que la inmoralidad y la falta de honestidad empezó a ser parte de mi vida y un cambio surgió porque empecé a perder la base o las raíces de las cuales, con las cuales yo fui criado por muchos años. Y por fin a los años, cuando ya tenía como 25 años, llevaba 2 años en la DEA, perdí mi identidad. Y eso ha sido una de las pérdidas más grandes, de los fallecimientos más grandes de mi vida, de la razón de llorar más grande de mi vida, porque me convertí en otra persona, con nombre y apellido. Porque yo fui de ser Omar Alemán, el muchacho criado en Cuba, que fue a la iglesia católica y todo aquello, fue a la universidad, nunca usó drogas, etcétera, etcétera, a un personaje llamado Omar Azam. Omar Azam era el nombre que yo usaba encubierta como agente de la DEA. Y Omar Azam era un señor que viajaba por todo el mundo haciéndose pasar como narcotraficante internacional. Viajaba en primera clase, en jets privados, se quedaba en todos los hoteles de 5 estrellas del mundo, se codeaba con los narcotraficantes internacionales y llegó al punto en que Omar Azam llegó a ser lo más importante para mí. Fue el centro de mi vida. Y básicamente Satanás me quitó mi propia identidad. Me quitó a Omar Alemán y me ofreció, como siempre lo ofrecen, vía la tentación, a Omar Azam. Hasta el punto de que yo empecé a aborrecer a Omar Alemán. Omar Alemán para mí era un carácter que en realidad yo no quería tener nada con él. Hasta el punto que yo venía los fines de semana de estar encubierta por todo el mundo haciéndome pasar por Omar Azam. Y llegaba a la casa los fines de semana y la esposa me decía, mira, tienes que cambiar los pañales, tienes que cortar el césped. Y yo le decía, pero tú no sabes con quién tú estás hablando. Tú estás hablando con Omar Azam. Omar Azam no cambia pañales y Omar Azam no corta el césped. Y la señora me decía, ve a cortar el césped y cambia los pañales. Lo que quiere decir que los fines de semana yo no quería ser Omar Alemán. Y para mí lo más añorado era el lunes por la mañana, porque el lunes por la mañana yo volví a ser la persona que yo quería tanto, Omar Azam. Un hombre que se hacía pasar por algo que no era.
un hombre que en realidad se volvió cruel, un hombre que hasta cierto punto llegó al punto de tener los mismos sentimientos de los mismos narcotraficantes de los cuales él estaba tratando de arrestar y sacar de circulación. Y por fin, a los 35 años de edad, perdí una de las cosas más grandes y más importantes y más nefastas que nosotros podemos perder. Perdí el temor. No solo perdí el miedo desde el punto de vista del miedo que me iban a matar o me iba a pasar algo encubierto. Perdí el temor a Dios completamente. Yo me convertí en lo que yo mismo me consideraba un pináculo de autosuficiencia. Yo vivía exactamente para mí, para Omar Hassan. Y si podemos ir a la Biblia, a un versículo que en realidad recopila quién era yo en ese tiempo, los primeros 35 años de mi vida, podemos ir a Proverbios 1:29. Y Proverbios 1:29 nos dice, por cuanto desecharon la sabiduría y no quisieron temer al Señor. Omar Alemán, los primeros 35 años de mi vida, deseché la sabiduría y no quise temer al Señor. Pero después de 35 años cargando la cruz del pecado, después de 35 años exhausto de vivir sin propósito, de andar muerto en vida, por fin ya no puedo más. Y en una iglesia de la pequeña Habana aquí en Miami, me rendí ante el Señor. Y fui de un versículo a otro. El mismo capítulo 1 que le leí, 1:29, que dice, por cuanto desecharon la sabiduría y no quisieron temer al Señor. Cuando me entregué al Señor, me convertí en Proverbios 1:7, que dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y me recuerdo que la primera cita bíblica que me dieron en esa iglesia, cuando me convertí, cuando me entregué, cuando doblé la rodilla ante nuestro Redentor, fue Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero uno puede pensar que después de 35 años vagabundeando en el pecado y con Omar Hassan, que de buenas a primera, del día a la noche, yo me iba a convertir en un cristiano neto y profundo. Y no fue así. Muy lentamente, y digo muy lentamente, el cadáver, porque era un cadáver, de Omar Alemán, también conocido como Omar Hassan, lentamente comenzó a respirar. Y digo lentamente comenzó a respirar, porque por los próximos 5 años, de los 35 o los 40 años, yo ahora iba a la iglesia y era cristiano. Pero no cambié básicamente lo que Omar Hassan era. ¿Por qué? Porque me convertí en la iglesia, lo mismo que yo era en el narcotráfico. Yo me convertí en la iglesia en un agente encubierto. ¿Por qué? Porque los domingos yo iba a la iglesia y todo el mundo decía, Omar, el cristiano, que era agente de la DEA y ahora es un cristiano. Y el miércoles durante el estudio bíblico, ay, Omar, lee aquí Apocalipsis. Pero ¿qué pasaba el resto del tiempo? El resto del tiempo yo era más Omar Hassan que Omar Alemán. Y yo le digo a ustedes esto, yo no sé cuántos de ustedes están aquí y cuántos de ustedes están involucrados en realidad en la iglesia de hoy. Pero yo le digo a ustedes, después de tantos años deambulando por el mundo del crimen, te puedo decir esto. En mi humilde estimación, en mi humilde estima, yo le puedo decir a ustedes que los mejores agentes encubiertos que yo he visto en mi vida son los cristianos. De la manera que se portan en la iglesia y de la manera que se portan en el resto de su vida, no se puede compaginar uno con otro. Y por 5
años de mi vida seguí trabajando encubierto. Quiere decir, de que nunca compartí con nadie, aparte de la gente alrededor mío en la iglesia, que yo era un cristiano y que la sangre redentora de Cristo fue la que cambió o empezó a cambiar mi vida, la que le puso oxígeno al cadáver, hasta el 3 de enero de 1990. Da la casualidad, y no hay casualidad en el reino de Dios, pero hacía muchos y muchos y muchos años, en los 70, yo conocí al dictador Noriega, que en ese tiempo era el dirigente a cargo del G2, que es la inteligencia panameña. Y él era el número 2 de Omar Torrijos, el dictador de Panamá, que después muere, que muchos se lo achacan a Noriega, que él mismo fue el que lo mató. Pero bueno, Noriega fue informante de la CIA y fue informante de nosotros, de la DEA. Y yo tuve participación en eso porque yo no solo lo interrogaba de vez en cuando, pero yo le daba dinero, yo le pagaba grandes cantidades de dinero por la información. Quiere decir que teníamos una cercana, si se puede decir, amistad, aunque no es amistad, pero nos conocíamos. Pasaron muchos años y yo no lo vi por mucho tiempo y viene la invasión de Panamá. Dicho sea de paso, el que me lo presenta a mí en los años 70 es George W. Bush, el primer presidente Bush, que en ese tiempo era el director de la CIA. Y él me lo presenta. Para el año 89, cuando van a invadir a Panamá, adivine quién es el presidente de los Estados Unidos, el mismo George Bush, y ahora va a invadir a Panamá. Los que eran amigos hace unos cuantos años, ahora son enemigos, y eso es parte de la política internacional y de los intereses internos de cada país. Yo renuentemente fui a Panamá, no quería estar en la guerra, fui en diciembre del 89 y el 3 de enero del 90 el ejército norteamericano, él se rinde, Panamá, Noriega se rinde, y el ejército me lo trae a mí, yo estaba en una de las bases ahí en Panamá, y lo montan en el avión del ejército y yo lo pongo y lo esposo. Yo hacía años que no lo conocí. No, que no lo conocía, no, que no lo veía. Y ahora me encuentro esposado con Manuel Antonio Noriega, este hombre que ahora es el centro de lo que se está viendo por la televisión a nivel internacional, y él está esposado a mí. Y me di cuenta de algo inaudito. Noriega era tan prisionero como yo, porque igual que él era prisionero mío, yo era prisionero de que nunca había abiertamente compartido el evangelio y por ende no me había entregado en realidad a Dios. Y lo más extraño de extraños, en vez de hacer lo que me pidieron que quisiera, porque a mí me escogen para que yo interrogara a Noriega de Panamá a Miami, en vez de interrogarlo, él trajo una Biblia que se lo dio el obispo de Panamá en el avión. Yo tomé la Biblia que él trajo y la abrí y empecé a leerla y empecé a darle mi testimonio a Noriega el 3 de enero de 1999 de Panamá a Miami, y le hablé de tres líderes que cayeron igual que él. Uno, el rey Saúl, otro, el rey David y otro, Sansón. ¿Qué sucede? Aterrizamos en Miami y todo el mundo esperaba que yo había interrogado a Noriega. Pero yo no había interrogado a Noriega, yo simplemente le había dado mi testimonio. Ya se pueden imaginar la presión que yo tuve de mi propia agencia y del Departamento de Justicia. Dicho sea de paso, con el tiempo, Noriega estuvo 15 años aquí preso en los Estados Unidos, después fue a Francia y ahí terminó en Panamá, donde murió. Y me han dicho mucha gente que yo he conocido, algunos de ellos pastores que estuvieron con él, y me dicen que él se entregó al Señor mucho antes de su muerte. Así que posiblemente yo fui uno de los eslabones que ayudó a él a estar hoy con Jesús, si es así. Pero le digo a ustedes que yo estaba atado a él y me di cuenta que no podía seguir atado haciendo un cristiano encubierta. Y de ese día para acá es cuando he empezado yo a compartir el evangelio, a compartir mi vida. Y ahí fue cuando el oxígeno empezó en mi vida. 5 años después de eso me casé con una mujer excelente, era una procuradora, después fue juez aquí en el sur de la Florida.
Y fue una cosa tan grande, fue una vida tan grande, porque yo fui de la muerte a la vida. Y me dio vida en una cosa muy importante. Ella sabía que yo era un hombre que me encantaba lo gris. Ni lo negro ni lo blanco. Yo siempre andaba en el medio. ¿Por qué? Porque si andas en lo gris, puedes moverte de un lado para otro. No hay nada peor que una mentira a medias o una verdad a medias. Y yo vivía en ese mundo de verdad a medias. Y la esposa mía era o blanco o negro. Y eso era muy difícil para mí. Y ella con el tiempo me dijo que yo tenía que escoger entre lo correcto y lo equivocado, que no podía seguir viviendo al margen. En buen cubano, o te peinas o te haces papelillo. Era lo que ella me inculcó. ¿Y qué pasa? Eso me lleva a lo mismo que estábamos hablando de encubierto, del tipo de cristiano con el cual yo me codeo día a día. Y no digo que yo soy un cristiano fuera de serie, porque soy un pecador que a veces pertenezco a esto que le voy a leer ahora mismo, Apocalipsis 3:16. Como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. La iglesia de Laodicea. ¿Qué pasa con nosotros? Somos tibios. Y lo que dijo el doctor Vidal tiene aquí vigencia. ¿Por qué? Si eres cobarde, no es que seas frío, es que eres tibio. Y desgraciadamente muchos de nosotros somos tibios. Y cuando se casó la señora conmigo, a pesar de lo que sucedió con Noriega, yo era un hombre tibio. Pero ella me dijo, mira, tienes que volverte con ardor para el Señor. Y así fue. De 16 años después surge algo muy interesante. Muere la esposa mía. Y yo había dicho de que mi vida era primero la muerte y después la vida. Y ahora yo estaba en la vida. ¿Y qué sucede? Ahora se muere la esposa mía. Pero la muerte de la esposa mía fue muy diferente a las otras pérdidas y muertes en mi vida. Porque la pérdida de la esposa mía sucedió con la esperanza que tengo en el Señor. Y cuando uno se enfrenta a la muerte con la esperanza que tiene en el Señor, nunca se enfrenta a la muerte solo. Hasta el punto que el día que ella falleció, el 2 de diciembre del 2010 a las 12:30 de la mañana, cuando me llamaron del hospital, lo primero que yo dije fue gracias, Señor. ¿Por qué? Porque esa mujer le pertenecía y le pertenece a Él. Él me la arrendó santamente por 16 años. Qué privilegio el tenerla a ella por 16 años, porque ella cambió mi vida. Ella me dijo, mira, Omar, no puedes seguir siendo tibio. Y no fue rápidamente, y nada en mi vida es rápido. Pero con los años me he convertido un poquitico, y todos los días un poquitico más lleno de ardor para el Señor y mucho más frío para el diablo. Año y medio después de la muerte de mi esposa, muere mi padre. Pero mi padre cuando muere, en vez de ponernos a llorar, celebramos la vida de mi padre. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio por 80 y pico de años. En otras palabras, cuando uno conoce al Señor y sabe que el Señor está detrás de todo y reconoce que Él tiene un plan para todos nosotros, hasta la muerte, que es muy duro para nosotros lidiar, sabemos que Dios está con nosotros. Y eso me dio la fuerza para enfrentar la muerte en vida, diferente de como yo enfrentaba la muerte en muerte. 5 años atrás me casé con Julia. Julia es una muchacha muy joven, mucho más joven que yo. Y le puedo decir una cosa, estos han sido los 5 años más grandes de mi vida. Todos esos 67 años antes, esos 5 años fue en preparación para lo que Dios me ha dado ahora. Y es un gran privilegio estar con ella hoy en día, porque estoy gozándome de que ella
no es tibia, de que ella es caliente para el Señor y me está aupando para que yo sea caliente para el Señor. Estos 5 años ha sido la culminación de la odisea de mi vida, que básicamente se puede ver en 3 etapas. Y quiero compartir estas 3 etapas o 3 puertas rápidamente, porque ya es hora de terminar. En nuestras vidas, o por lo menos en la vida mía, yo he tenido 3 puertas para escoger. La puerta número 1, la puerta número 2 y la puerta número 3. Y las 3 las he escogido. Y las 3 me he quedado detrás de esa puerta por tiempo. Y las 3 las he saboreado o las he vomitado. La primera, la puerta número 1, es la puerta del príncipe del mundo, de Satanás. Y cuando abres esa puerta vas a encontrar tinieblas y odio y rencor y codicia y violencia. Y por 35 años yo abrí esa puerta y me quedé detrás, en completa oscuridad. Después de esos 35 años yo abrí la puerta número 2. Y la puerta número 2 es la puerta de la dualidad. 2, la dualidad. ¿Por qué? La puerta de la dualidad es cuando queremos servir o tratar de servir a Dios a la misma vez que estamos sirviendo al mundo. En otras palabras, volvemos a lo de cristiano encubierto. El viento nos da, los 4 vientos nos da en ráfaga. Y en la puerta número 2, detrás de la puerta número 2, encontramos que vivimos en una nube gris. La puerta número 1 sabe dónde nos lleva. La puerta número 2, cuando yo era católico, yo pensaba que me llevaba a otro lugar, pero sé que la puerta número 2 me lleva al mismo lugar que la puerta número 1. La razón por la cual Jesús vino aquí al mundo y murió muerte de cruz es para que yo pudiera y yo tuviera acceso a la puerta número 3. Y la puerta número 3 es donde se encuentra la Trinidad. La puerta número 3 es donde se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde encontramos sol, luz, esperanza, fe y amor. Y ahí yo he estado la segunda parte de mi vida y más importante, ahí es donde pienso quedarme hasta que el Señor me lleve a su presencia. Y mientras tanto, tengo que tener el valor y no la cobardía de servirle cuando y como sea, a pesar de los pesares. Porque lo grande de la vida en el Señor, lo más grande para mí, un hombre que estuvo toda su vida o la mitad de su vida involucrado con la muerte, es que hasta la muerte para nosotros es ganancia. Yo dije que era una cuestión de vida o muerte. Filipenses 1:21. Pablo, en una de las cosas más profundas, una de los versos más profundos de el apóstol Pablo, cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, no se acuerden tanto de lo que yo dije hoy. Recuerden de lo que el doctor Vidal les compartió. Tenemos que ser personas que no podamos ceder ante el enemigo. Tenemos que tener el valor, porque recordemos que vivir es Cristo y morir es ganancia.